Bien, pues buenas tardes. El día de hoy voy a explicar uno de los temas más importantes sobre lo que es la teoría general del Estado. Este es la evolución del Estado moderno. Nosotros podríamos preguntarnos por qué es tan importante este tema. Y es muy simple, por el simple hecho de que este es el que dio fundamentos para lo que nosotros llamamos Estado en sí, para comprender de alguna manera por qué el Estado mexicano, por ejemplo, es de alguna forma como es. El Estado moderno va a comprenderse aproximadamente del siglo XV al siglo XIX. Después de eso viene el Estado postmoderno, que es el que vivimos hoy en día, el Estado contemporáneo. El Estado moderno en sí se va a comprender que nace en 1453 con la caída de Constantinopla, en la época del modernismo, es decir, cuando los otomanos conquistan lo que era el Imperio Bizantino o la segunda caída de Roma. Y va a culminar entre 1779 y 1830 con movimientos de ilustración y movimientos de independencia, principalmente en el continente americano. Ahora, vamos a tomar en cuenta una frase que me gusta mucho, que es, llegará el momento en el que el mundo no será el mundo, será España. Esa frase es de Felipe II de España, el rey que de alguna forma tuvo el control sobre el imperio español en el momento de su máxima extensión, cuando prácticamente en todos los continentes reinaba España, en alguna parte de los continentes reinaba. En sí, tenemos un objetivo, que va a ser tratar de alguna forma e identificar diversos fenómenos que han dado origen a la formación del Estado moderno, como la forma de organización política predominante en el desarrollo social, así como las causas de los diversos acontecimientos que lo han moldeado hasta nuestros días. Comenzando por esto, tenemos un tema importante, las condiciones que anuncian la aparición del Estado moderno. El renacimiento es la primera condición que va a de alguna forma provocar que surja el Estado moderno. El origen del renacimiento va a ser con la caída de Constantinopla, como se había mencionado anteriormente, en 1453. Sin embargo, en el renacimiento se van a tener de alguna forma nuevas ideas, nuevas formas de poder comprender lo que era la naturaleza humana. Se va a dejar de lado toda esta idea de la cual prácticamente Dios tiene el poder sobre los hombres. Es de esta teoría teológica. Van a ser la teoría del astrólogo Copérnico, va a tenerse de alguna forma esta concepción de decir el mundo es el centro del universo, o el sol es el centro del universo, o la tierra es plana o no es plana. Veremos eso a continuación. También es cuando surge el descubrimiento de América, surgen reformas religiosas, surge la imprenta, comienza esta nueva era en la cual el ser humano ya no es completamente aislado, comienza la era de globalización. En sí, como definición, el Renacimiento es un fenómeno cultural que va a abarcar desde el siglo XV hasta el siglo XVI aproximadamente. Va a surgir en Italia y se va a expandir por toda Europa. En sí va a retomar las ideas clásicas y las va a actualizar mediante el humanismo, es decir, esta corriente por la cual el humano toma importancia de alguna forma. Va a haber principales exponentes, principalmente en la teoría general del Estado, en la aparición de la idea de Estado. Sabemos que antes de que existiera la palabra Estado, es decir, esta idea de Estado, no hablamos de estados, hablamos de territorios, hablamos de reinos, hablamos de imperios. No son el Estado como lo conocemos. Los exponentes que van a dar origen a la idea de Estado que tenemos hoy en día, por ejemplo, el Estado mexicano, va a ser Nicolás Bernardo de Maquiavelo, Jean Bodin o Juan Bodino y Thomas Hobbes. Va a haber distintas características del Renacimiento. Va a haber descubrimientos, racionalismo, humanismo o perspectivas tridimensionales, las cuales se mencionaré a continuación. Comenzando por uno de los primeros eventos, los cuales hicieron surgir la idea de Estado, tenemos a la reforma religiosa. La reforma religiosa también fue conocida como reforma protestante y va a ser un movimiento que va a surgir en el siglo XVI, pero va a ser liderado por teólogos como Martín Lutero o Juan Calvino. ¿Qué nos dicen ellos? Pues primero que nada van a provocar este movimiento con el fin de separar de alguna forma la Iglesia Católica, ya que están en contra de que cobren de alguna manera por ingresar
al cielo. Cobran para este periodo en diversas penitencias de alguna forma con las cuales aseguran un lugar en la otra vida, o al menos así se decía por parte de la Iglesia Católica, lo cual principalmente Martín Lutero estaba en contra. Martín Lutero vemos que era un alemán, ilustrado por supuesto, que de alguna forma a, mm, va a tener fundamentos sobre lo que es la carrera de derecho. Y de esta forma es por lo cual surgen algunas de sus principales ideas de ilustración. Aquí vemos parte de su biografía. En sí, también se apoya de las ideas de Juan Calvino, que en este caso él es un francés de familia católica romana, que de alguna manera también va a tomar algunas ideas de ilustración con las cuales va a buscar por medio de el estudio gramatical, retórico, lógico, aritmético, etcétera, que vemos aquí, va a buscar de alguna manera enlazar lo que son las contrapartes o la cara que no se ve sobre la Iglesia Católica. En sí, podemos hablar de estos distintos momentos como tal. La reforma luterana va a ser iniciada por Martín Lutero en Alemania, rechazando la venta de las indulgencias mediante las 95 tesis que se publicaron en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Aquí vemos una imagen representativa del evento. Esto va a provocar que de alguna manera se desarrolle el renacentismo, se desarrolle el pensamiento humano. Aquí va a surgir la duda del por qué hacemos todo en nombre de Dios. El pensamiento de Lutero no solo va a ser así, sino que se va a basar en el concepto de la justificación por la fe. Va a, de alguna manera, oponerse a que se niega cualquier teoría romana ortodoxa respecto a los méritos personales aplicables a la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Él se oponía a que por medio de indulgencias uno pudiera remediar sus pecados. Él no consideraba la mediación de los santos, veneración de imágenes. Él denunció incluso esta misma venta de indulgencias y obtención de perdones a cambio de bienes por los principios de la salvación de la fe, la libre interpretación de la Biblia, la reducción de los sacramentos al bautismo y la Eucaristía, y la supresión del culto de la Virgen y de los santos. ¿Qué quiere decir? Dio origen a la fe protestante que posteriormente se extendería por el resto del planeta. Sin embargo, Juan Calvino va a generar otra revuelta, otra reforma, principalmente en lo que es Francia en sí. Fue otro gran representante que va a elaborar una nueva doctrina con una fría decisión y riguroso método. En este sentido, Juan Calvino va a tomar algunos principios que va a ser que la única fuente de fe va a ser la Biblia, que va a ser interpretada libremente por los creyentes, algo semejante a lo de Martín Lutero, y va a sostener que la predestinación a la creencia de que Dios destinó de antemano que unos se salven y otros se condenen en sí. Va a hablar del libre albedrío. También Calvino va a organizar una poderosa iglesia cuyo gobierno va a ser elegido por los fieles y de alguna manera va a sustentar las ideas de Lutero en Alemania de manera indirecta. También tenemos un cuadro comparativo que nos va a explicar, ok, conocemos que se van a complementar lo que es el luteranismo y el calvinismo, sin embargo, claramente va a tener diferencias. En el caso del luteranismo va a buscar principalmente la justificación de la fe, distinto al calvinismo que va a buscar la predestinación, es decir, que el destino de cada hombre ya está prefijado por Dios. ¿Qué quiere decir? Ambas estaban en contra de algunos puntos en común, sin embargo, el calvinismo aún mantenía esta idea teológica en la cual todo es por voluntad de Dios. Los luteranos ya comenzaban a preguntarse si en verdad era así, ya comenzaban a dar origen de alguna manera a la libertad en la cual se puede pensar de manera antropológica. En el caso del calvinismo también buscaba que la prosperidad era un signo de salvación y que necesitaban una separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, en el caso del luteranismo, a pesar de tener ideas un poco más liberales, eh, consideraba que la iglesia tendría que estar subordinada al Estado, pero aún ligada. No solo existió este problema, sino que a raíz de la reforma hubo una contrarreforma. Fue en general un movimiento religioso en el cual la Iglesia Católica va a reaccionar a la reforma protestante que se dio en el siglo XVI. A la Iglesia Católica no le gusta que vayas en contra de lo que ella dicta. Y fue por eso que
el Papa Pablo III se va a centrar principalmente en las reformas de administración del papado, etcétera, con lo cual, de alguna manera, dio origen o va a dar resultados más directos hacia la fundación de lo que son distintas órdenes religiosas para poder expandir el catolicismo. Esta, o la más importante, va a ser la Compañía de Jesús, o los jesuitas. En sí, en este periodo es cuando se empieza a abolir lo que es la Inquisición, empiezan a haber un poco más de progreso al respecto de la relación de la iglesia y del Estado en cuestión de la separación, etcétera. Sin embargo, aún se mantenía esta idea centralizada hasta los descubrimientos geográficos. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí también surge lo que es la imprenta, la pólvora, las tecnologías navieras y la tecnología bélica. Primero vamos a hablar del arte primitivo. Sabemos que con anterioridad hablábamos de escribanos, de personas que transcribían los libros. También se generalizó el uso del papel, etcétera, pero esto no era suficiente. Había muchas personas que vivían aún en la ignorancia, ya que prácticamente el conocimiento, basado principalmente en libros, se encontraba solo al alcance de los más poderosos, de los más ricos o de la iglesia, que eran los únicos que podían acceder a este conocimiento por medio de los escribanos. Esto va a cambiar en el futuro. Sin embargo, también tenemos lo que son los avances en cuestión bélica. La pólvora, por ejemplo, fue uno de los principales avances que se tuvo a nivel global, ya que de alguna manera permitió que cayera, por ejemplo, Constantinopla a mano de los otomanos con los cañones, permitió que se sofisticaran de alguna manera este tipo de usos bélicos. En cuestión de navegación marítima, pues claramente aparecieron nuevas tecnologías, las cuales permitieron expandir los horizontes al respecto del espacio geográfico que se conocía. Sabemos que anterior a esto, es decir, en la Edad Media, no se conocía todo el mundo. Aquí vemos algunos de estos elementos que surgieron, teniendo en cuenta que los principales fue la brújula, el astrolabio, por ejemplo, los cuales permitían navegar de una forma más segura. En sí, esto va a dar origen a la ciencia de la cartografía, que va a ser arte y ciencia de hacer o analizar los mapas. En este periodo de tiempo va a ser inexacta, confusa, pero sin embargo va a ser mejor a lo que se tenía, va a ser más exacta que lo que se tenía. Esto va a provocar un gran avance en cuestión histórica. Estos avances se van a ver de una manera muy profunda. ¿Cómo se van a ver? Con los descubrimientos que se van a originar. A raíz del conflicto que existió entre los llamados moros, es decir, los árabes, dentro de la península ibérica y la posterior dominio español, la expulsión de estos por parte de los reyes católicos de Castilla y de Aragón, van a surgir de alguna manera una nueva forma de búsqueda de nuevos territorios, una exploración. Aquí es cuando Portugal llega a dominar territorios en Brasil, en África, Senegal, la Guinea Ecuatorial, que posteriormente pasaría a ser española, la Guinea en general, el Congo, en Asia, etcétera. Pero no se queda atrás, el Imperio Español también va a colonizar, va a descubrir nuevos territorios. En América tenemos principalmente como joya de la corona el Virreinato de la Nueva España y el Virreinato del Río de la Plata. También tenemos el Perú, hay prácticamente todo el continente americano exceptuando Brasil y las colonias anglosajonas y francesas del norte. También en África, en algún momento Cabo Verde, en Túnez, la Guinea Ecuatorial, en Oceanía va a tener Filipinas, va a tener también en lo que es el continente asiático algunas partes muy cercanas a lo que actualmente es China, etcétera. ¿Esto qué tiene que ver? Pues es el origen de la globalización. Va a tener un impacto en lo que es el origen de la edad moderna, en la cual va a haber nuevas reformas económicas, vamos a conocer nuevos cultivos, una hegemonía comercial, ya no solamente se cierra el mundo a lo que es el Atlántico y el Pacífico, sino que se expande a todos los continentes.
Va a haber también lo que son cambios sociales, un impacto demográfico, va a haber enfermedades desconocidas, van a comenzar a haber mestizajes, va a comenzar a haber esta situación de pues sí, explosión económica principalmente con las nuevas colonias. Aquí surge algo que es súper importante, el origen de las corrientes económicas actuales, lo que es principalmente el origen del capitalismo. En sí, el capitalismo va a tener su principal fuente en el mercantilismo de esta época, que va a ser un modelo económico y una forma de vida en sí. Como antecedente de este tema, tenemos los viajes y los cambios políticos originados por la globalización del colonialismo europeo y el modelo económico feudal, que este ya no es suficiente, ya no va a satisfacer la necesidad de la población. Entonces, tienen que recurrir a un nuevo modelo económico que pueda satisfacerlas. ¿Cuál es este? El mercantilismo. En sí, la recién nacida burguesía europea va a haber oportunidad en los nuevos territorios, en esta compraventa de mercancías. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de el dominio que van a tener las coronas en sí en territorios nuevos. La iglesia en este periodo también va a comenzar a perder dominio y va a empezar a caracterizar a la Edad Media. En sí se está cerrando esta parte en la cual la iglesia dice lo que se tiene que hacer. Va a comenzar a haber más que nada una lucha entre lo que son los reyes, las coronas, y la iglesia, porque los reyes consideran que son superiores a la iglesia y la iglesia considera que son superiores a los reyes. En sí, esta lucha se va a consolidar en lo llamado como absolutismo, en el cual el rey prácticamente es el Estado soy yo, una frase muy conocida. El absolutismo tiene como principal fuente pues la protección del ejército para el control social y económico, es decir, la doblegación por parte del rey. El rey va a doblegar al resto de su población por medio del ejército, de la fuerza social. Y esto va a ser a raíz de un derecho divino y un acuerdo en el que el monarca se considera como el Estado mismo. Volviendo a esto del mercantilismo, el mercantilismo va a nacer gracias a la burguesía que va a dar paso principalmente al capitalismo primitivo. El mercantilismo va a tener unas bases en la navegación, en el comercio mundial y la acumulación de metales, es decir, la riqueza. Para el mercantilismo lo más importante es la acumulación de metal y esto lo va a lograr por medio del comercio. Va a transportar mercancías de un lugar a otro del planeta para venderlas más caras. Va a transportar porcelanas o especias de Asia hacia América para que de América sean trasladadas a Europa o viceversa. También puede ser en un ejemplo, la grana cochinilla que se tenía en lo que era el continente americano, en el virreinato de la Nueva España, que se van a transportar hacia las Islas Canarias en la parte europea para su posterior comercialización en textiles en principalmente la península ibérica. Se va a tener el traslado de mercancías europeas hacia lo que son el continente americano, va a haber inyección económica dentro de los territorios americanos para la fundación de universidades, fundación de hospitales, fundación de mucho más dentro del territorio. De hecho, es un mito que la mayoría del oro americano se haya ido hacia lo que era Europa. En realidad se planteó principalmente en el mismo continente. Se tenía que hacer surgir una economía en territorios nuevos. Esta era una idea principal del mercantilismo, sobre todo. Pero ustedes van a preguntar, ¿de dónde viene? Pues tiene características que van a ser heredadas por fenicios, que son grandes comerciantes que transportaban mercancías por todo el mundo, o el mundo conocido en su entonces. En sí, esto también va a tener origen en lo que son las ferias mercantiles. Estas ferias mercantiles van a permitir que el mercantilismo desarrollara un aumento de riqueza de los monarcas y de los tesoros nacionales, lo cual a su vez va a conllevar que los ejércitos se fortalezcan, que la calidad de vida subiera, que hubiera más acceso al conocimiento, por ejemplo. Va a haber un desarrollo del comercio exterior, se va a romper el aislamiento del feudalismo y el modelo de producción de autoconsumo. Va a comenzar la era de globalización que hasta la fecha sigue en progreso. También va a haber un aumento de la capacidad impositiva del pueblo y de los ejércitos. Va a haber guerras de expansión, por supuesto, entre más territorio, más poderoso es. Y va a haber un nacimiento de la globalización en sí, la reiniciación del comercio con Oriente, después de que los otomanos prohibieran el paso por medio de vaya, cuando hubo lo de las cruzadas, la caída de Constantinopla, va a haber un resurgimiento también del comercio con el Mediterráneo. ¿Qué quiere decir? Se va a interconectar.
Los reinos europeos ya no van a estar aislados nuevamente. Ya van a poder volver a comerciar con China, van a poder volver a comerciar con la India, van a empezar a comerciar con sus nuevos territorios, con la América, con África. También va, de alguna manera, por parte del aumento de las riquezas de los monarcas, obviamente va a surgir el absolutismo, en el cual en la política mercantilista va a unificar las naciones con una identidad en común. Algo va a ser distinto a lo que sucedía en el feudalismo, donde cada feudo se aislaba en el resto del reino. ¿Qué quiere decir? Si un señor feudal no quería servirle al rey, simplemente se aislaba y no le servía, punto. En este caso ya no, en este caso se va a unificar en una sola nación. Es una de las principales ideas de estos exponentes que veremos a continuación. Unificar a las naciones por medio de la economía, del gobierno, es decir, del poder o del poder del monarca, y del ejército. Se va a unificar por primera vez lo que es el Estado como tal. Anteriormente a esto eran territorios que tenían un autogobierno de alguna forma. En este periodo va a surgir lo que es el Estado gracias a esta idea de unidad, unificar territorios con una identidad común. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son los principales puertos que existían en lo que era el mundo antiguo, este mundo fenicio, en el cual se comerciaban, vaya, una infinidad de mercancías de todo el mundo conocido en ese entonces. Esto se va a retomar a lo que era el periodo renacentista, este periodo colonial en el cual en los principales puertos del mundo, Venecia, Estambul, Filipinas, Acapulco, Veracruz, Palos, Barcelona o Ceuta, por ejemplo, en el caso del Imperio Español, para esta unificación de la economía de toda la región europea, de toda la región americana. Pero esto no surgía únicamente porque sí, surgió a raíz de los nuevos descubrimientos que se tenían en materia naval, por ejemplo, la nao de China o el galeón de Manila no hubieran podido zarpar si no fuera por las nuevas tecnologías que surgieron con anterioridad. Existieron distintos mercantilistas, los cuales no ahondaré en ellos, pero también tenemos algo muy importante que es la piratería. La piratería va a nacer junto al mercantilismo. ¿Por qué? Porque había una gran rentabilidad en el robo en alta mar, de mercancías, especias, metales preciosos, etcétera. Esta surgió como una herramienta de control social, una herramienta de control de los estados. ¿Por qué? Porque esta herramienta política va a permitir debilitar al imperio español por parte de otras potencias europeas. Sabemos que el imperio español fue la principal superpotencia mundial en algún momento. Era la más rica, era el imperio más próspero, etcétera. Territorios como Inglaterra, los neerlandeses, los otomanos buscaban de alguna manera apropiarse de algunas adquisiciones de la corona española para poder debilitarla. Primero van a surgir los corsarios. Estos son aquellos piratas que tienen permiso o están respaldados por un reino, por un imperio, por un estado, para de alguna manera debilitar al otro. Son aquellos que se pueden hacer de riquezas en alta mar. Los más comunes que se podían ver eran los ingleses, holandeses o los otomanos. Y tenían como encomienda hacerse de riquezas en alta mar y atacar ciudades costeras, principalmente españolas y portuguesas, con fin de debilitarlas. Un ejemplo de esto fue Francis Drake. Sin embargo, a principios del siglo XVII, los corsarios dejaron de tener este respaldo de la corona y van a iniciar un declive en el cual va a iniciar de igualmente la época dorada de los piratas, de la piratería, en la cual ya en sí los corsarios se convirtieron en piratas y estos ya no van a ver como tal unas excepciones hacia qué imperio atacar. Aquí es cuando comienza verdaderamente lo que es atacar a prácticamente Juan y Abraham. Van a empezar a atacar las ciudades inglesas, portuguesas, españolas, francesas, holandesas, otomanas, eh, etcétera, prácticamente todas. Y esto, pues, por ende, va a empezar a debilitar también lo que es el sistema mercantil. Ahora vamos a hablar de lo que son fundamentos del Estado moderno. A diferencia de la época medieval que se había estado viviendo, en el siglo XVI van a nacer distintas directrices que van a definir el Estado moderno. El Estado moderno tiene su fundamento en lo que es la razón humana. Para este momento se va a entender un racionalismo que es cada vez más divorciado, perdón, de la fe, y va a nacer lo que es el nacionalismo, este sentido de decir yo pertenezco a una nación.
va a empezar a separarse la mística y el poder divino del Estado. Aquí surge esta idea. La idea de Martín Lutero va a empezar a tomar de alguna manera fuerza en sí. Va a haber acciones que terminaron por separar cada vez la autoridad temporal, es decir, un gobierno central de la iglesia. Aquí vemos que sus principales fundamentos van a tener un origen en lo que es la monarquía absolutista, el Estado-nación y el Renacimiento y la Reforma protestante. En el caso de la monarquía absolutista, en esta se va a pretender que una persona tenga el control total de los territorios. Se va a buscar esta unificación. Principalmente el Estado se refiere a la unificación de los territorios y de las poblaciones por medio del nacionalismo. Va a surgir el Estado-Nación, claro que va a surgir, ¿por qué? Porque va a empezar a representarse con un territorio delimitado, una economía estable y van a haber características semejantes que van a permitir una cohesión social, la cual va a permitir, a su vez, que exista este nacionalismo, este sentido de decir yo pertenezco a una misma nación. Por eso se habla de que aquí surge el Estado. Anterior a esto, prácticamente perteneces al reino de Aragón y a la vez perteneces al reino de Castilla, o si no, pertenecías a los territorios anexos de Grecia o cosas así. No era un Estado, simplemente eran territorios organizados, más no un Estado. Aquí surge esta idea de cohesión de un Estado, de decir somos el imperio español, somos el imperio inglés, somos el imperio otomano. En sí, aquí va a surgir y va a desarrollarse la ciencia, va a desarrollarse la tecnología y va a comenzar un auge, un apogeo en todos estos sentidos. En esto también tenemos que van a surgir algunas características del Estado moderno, claramente. El Estado moderno va a tener una unidad territorial. La doctrina política se va a elaborar con construcciones unitarias del Estado. Por ejemplo, va a considerarse como provisto de una personalidad unitaria, con una voluntad superior, que no puede doblegarse a otras voluntades. ¿Qué quiere decir? Las primeras nociones de la idea de soberanía. También tenemos una centralización del poder. El poder comienza a ser uno solo, ya no está dividido, ya no cada quien hace lo que quiere. Aquí empieza a haber una unificación de lo que se conoce como las naciones. Esta va a ser en manos de un soberano, generalmente va a ser un rey, un emperador, un sultán, un shah, etcétera. Todos estos van a gobernar un territorio con afinidades geográficas, culturales o históricas comunes. Aquí surge la idea del nacionalismo. Todos tenemos características semejantes, somos de la misma nación, somos un Estado. Aquí va a haber creación de órganos políticos para un mejor control de todo el territorio. Va a haber promulgación de leyes ya generales, ya no va a ser como que cada territorio, cada reino tiene sus propias leyes y se rige por ello, no. En este caso, van a empezar a haber algunas leyes más generalizadas, unas leyes que van a dar este sentido de si somos una misma nación. Se va a respetar, por ejemplo, en el Imperio Español, las mismas leyes de la península se pueden aplicar en los territorios americanos o en las Filipinas sin ningún problema. Claramente va a ir acorde al sentido de justicia social de cada lugar, porque tenemos en cuenta que estaban muy aislados todavía para este periodo, pero ya se comenzaba a tener esta idea de unidad. Y claramente va a haber un fomento de ideales colectivos, es decir, vamos a respetar las ideas del pueblo, ya no nada más es la idea del rey, o al menos ese se pretendía en un principio, hasta que en el absolutismo comenzaron a haber problemas con posteriores revueltas. También va a haber una creación de ejércitos, burocracia y cuerpos diplomáticos. En sí, esto tiene como principal tarea, insisto, la unificación de los territorios y de las poblaciones para crear un Estado, para crear la cohesión social en uno solo. También va a haber la reducción del poder feudal y del poder eclesiástico. ¿Para qué? Para conseguir de alguna manera fortalecer la idea de unidad. Aquí el Estado tiene su principal fundamento en la unidad. Y pues en la próxima se verán los que son los principales tratadistas del Estado moderno, los cuales nos van a permitir entender de alguna forma y de manera más certera a qué nos referimos con Estado moderno, porque podrán quedar muchas dudas de lo que hemos explicado hasta ahora. El Estado moderno no se queda aquí. El Estado moderno tiene fundamentos que tienen que ser explicados, principalmente desde las ideas que se tenían en ese momento. Como decía uno de mis profesores, el doctor Fejer, no podemos mirar al pasado con ojos del futuro. Tenemos que remontarnos a lo que veían en su momento. No podemos criticar sin conocer cómo se vivía en el entonces. Esto ha sido todo y muchas gracias.